que salen ya. Voy para allá. Seguimos nombrando atleta Blanca Fernández del Street León Atletismo, será otra atleta destacada, campeona de España en categoría junior y promesa de distancia de 1500 y 800 y presidenta internacional en campeonatos de cross. También estará Nuria Lugero, bronce en el campeonato de España de pista cubierta en los 3000 metros, la atleta de atletismo Valladolid, cuarta en el campeonato de España de Villa, celebrada el año pasado en Galicia. Internacional en el campeonato del mundo universitario. Ahí está, paso de primera vuelta, fuerte aplauso, carrera táctica de momento, pelotón nutrido de atletas. Categoría femenina Leticia Fernández, cuarta en el campeonato de España Sub 2500 de pista cubierta. De atletas de categorías inferiores, Junior, Promesas, Comunidad Martín, Claudia Junquera, Ana Vega, Patricia Cueto, Isabel Maujo, Reyes Lazo, que completarán el elenco de atletas esta 15ª edición de la Milla de Gijón. En categoría femenina, una categoría femenina que el año pasado consiguió vencer Isabel Macías, la subcampeona de Europa de 1500. Venga chicas, sigue la dorsal número 100. La dorsal número 100 del atletismo encabezando la prueba. Jimena García. El dorsal 99 María Piñera. A su lado, junto a otros atletas. El atletismo Gijón, de Lugones y de Fumeru. 5 atletas parece que son las que se quedan en cabeza de la prueba. Mientras tanto, las atletas preparadas controlando su ritmo, regulando muy bien las fuerzas para completar la distancia de la milla. Venga, enhorabuena campeona, ahí está la atleta del primero. La prueba, Jimena García, el dorsal 99 María Piñera, a su lado, otros atletas, el mismo Gijón, de Lugones y de Fumeru. Atletas parece que son las que se quedan en cabeza de la prueba. Mientras tanto, las atletas más preparadas controlando su ritmo, regulando muy bien las fuerzas para completar la distancia de la milla. Enhorabuena campeona, ahí está la atleta del número, llevando perfectamente su ritmo, regulando bien sus fuerzas. Oliva. Toque de campana.
Va Alicia una vuelta. 7.99.86. Isabel Barreiro, parece que los atletas del Limón Atletismo pueden hacer triplete. La vuelta, atentas al toque de campana. Las españolas hay que meterlos uno a uno, no vale por una de que no se lo pasa al otro lado. De momento 4 atletas, 3 del Gijón Atletismo y una, si no me equivoco, del Lugones. Dorsal 100, 97, 99, 86. Isabel Barreiro, Mireia, atención que se les juega ahora. Parece que las atletas del Gijón Atletismo pueden hacer triplete, pueden completar el podio en esta categoría. Cadetas locales que se distancian. Y que puede ser el primer triplete de la tarde para el Club de Gijón. Vamos a aplaudir a ver ese público que no debe. Puede ser el primer triplete de la tarde. Vamos a aplaudir a ver ese público que no decaiga. Hay que aplaudir a ver ese público. Y atentos al final, atentos al final. La dorsal 99, María Piñera Ruiz, María se va a estar con el triunfo por delante de Isabel Barreiro y de Jimena García, que durante toda la carrera y al final se va a tener que conformar con la tercera posición. Chicas, ¿Qué pasó aquí? bueno, me comunica por aquí. En este podio tenemos dos campeones de España, una de 1000 y otra de 3000. Vamos con la vencedora, la dorsal 99. Dorsal 99. Vencedora. Enhorabuena, campeona. Ahí está la atleta de Celaya, dorsal 78. Venga, allá de arriba, muy bien ahí, muy bien reguladas las fuerzas. Y atentos al final, la dorsal 99, María Piñera Ruiz, María se va a alzar con el triunfo por delante de Isabel Barreiro y de Jimena García, que durante toda se va a tener que conformar con la tercera posición. Damos fuerzas si venís por aquí. Bueno, me comunican por aquí que en este podio tenemos dos campeones de España, una de 1000 y otra de 3000. Vamos con la vencedora, la dorsal 99. Dorsal 99. Si los peques van a hablar conmigo y los mayores no queréis. ¿Cómo te llamas? María. Me has dicho que eres campeona de España de 1000. Campeona de España, campeona de la Villa Chupón. ¿El entrenador cómo se llama? Nacho Lacarra. Ahí está Nacho. Se lleva bien, ¿verdad? Sí, va bien aquí. Bueno, enhorabuena María, te dejo que te veo un poco cortada. A ver estos mayores si me dan un poquito más en la lengua y me hacen el trabajo más fácil, que con los pequeños es normal, pero los mayores, a ver, nombre. Isabel Barreiro. Isabel Méndez, que al final no has podido contestar, pero claro, campeona de España. Lo mejor de lo mejor con lo que te puedes encontrar en una villa. ¿Estás contenta de copar el podio?